Bienvenidos a Inspirar Cambios, un podcast para las conversaciones que no caben en la clase ni en publicaciones de redes sociales. Este es un espacio para gente que quiere mejorar, que quiere entrar en un proceso continuo de mejora, y hoy traje a un amigo, colega, compañero de hace ya bastante años acá en Acción. Su nombre es Javier Montenegro. Javier, saluda a la gente que está ahí mirándote. Hola, público. Y nada, pues te traje un poco porque... A ver, es un tema que continuamente se me viene pasando por la cabeza y leí una historia que te la quiero contar un poco sobre el fracaso, ¿ya? Para que lo conversemos en un momento. Dice así, bueno, el New York Times publicó un reportaje sobre cómo los atletas olímpicos procesan el fracaso y la decepción. El caso era de Lindsay Jacobellis, ya una snowboarder que en 2006 perdió la medalla de oro en los últimos metros por intentar un truco innecesario, un grab. Que bueno, lo voy a poner ahí el link para que lo revisen y se rían un poco. Claro, risa para ahora, pero hace 20 años no fue risa para ella. Durante los 3 juegos siguientes no pudo salir de su sombra. O sea, 12 años le costó ese fracaso. 3 ciclos olímpicos. Claro, 3 ciclos olímpicos. Y en 2022, a los 36 años, ganó 2 medallas de oro después de su famosa caída. Ya, el artículo recoge algunos testimonios de psicólogos y habla un poco de cómo la gente lidia con el fracaso. Entonces esto me abre hartos frentes. Ajá. Que te imaginarás que me gustaría conversarlos contigo, pero sobre todo me gustaría centrarme en cómo nosotros podemos lidiar con el fracaso. A ella, una atleta, o sea, que trabaja su mente y su cuerpo constantemente, le costó 3 ciclos olímpicos, o sea, 16 años. Lo encuentro una locura. ¿Cómo... ¿Y qué herramienta? Porque Javier es psicólogo, para los que no saben, y yo siempre le pregunto todos los días sobre estas cosas, te llevo con mis preguntas filosóficas y cositas. Me gustaría que le contáramos un poco a la gente cómo lidiamos con ese fracaso. ¿Está mal fracasar? ¿Qué perdemos con perder? Buenísimo. Tremendo tema, Emma. Igual, permíteme un minutito para darte las gracias por la invitación. De alguna forma le decía a Emma que este es un pequeño sueño cumplido. Siempre he soñado con que me paguen por hablar. Así que intentar participar en un podcast, ser parte de esto, me encanta. Encantado de abrir conversaciones que a veces también no caben en una publicación. Somos buenos para a veces irnos en la volada, ¿cierto? Filosofar harto. Así que creo que algunas de estas cositas pueden ser útiles para la gente, así que feliz primero que todo de estar participando acá y con un tema tan bueno como es la pérdida y el duelo y cómo enfrentamos quizás todas esas pérdidas, que sí, pues termina siendo a veces una clave invisibilizada de cómo enfrentamos el fracaso. Y de acá, un poco, aquí se me aparecen algunos pensamientos respecto de que la pérdida, a fin de cuentas, es similar a un duelo. Y que muchas veces estos procesos de pérdida no se encaran como eso. Se encaran quizás como un fracaso personal, como algo que no se logró, pero, y un poco la psicología acá apoya, ¿cierto? Encarar estos procesos o entenderlos como procesos de pérdida, a fin de cuentas, como un pequeño proceso de duelo, ayudan y permiten encarar de mucha mejor manera estos pequeños fracasos que van a ser parte de los procesos, a fin de cuentas. Entonces yo creo que lo primero es entender eso, que estamos perdiendo algo importante, algo valioso. Y cuando hay una pérdida de algo que se considera valioso, estamos frente a un proceso de duelo. No tan intenso como podría ser a lo mejor el duelo de una persona querida, de un ser querido, pero sí a lo mejor de un rol muy querido, de una identidad. Y hay una frase que a mí me encanta, que el duelo no es solamente de lo que fue, sino que es de lo que ya no podrá ser. Okay. Entonces, ahí yo creo que en el caso, por ejemplo, de los atletas pasa algo muy potente. El duelo no es porque no van a poder seguir siendo atletas. El duelo es porque no fueron lo que pensaron que iban a ser en un momento, ¿cierto? Ya no fui a lo mejor la que campeonó a los 20 y pocos, porque ¿qué edad tenía cuando se mandó este chambonazo? Tenía 36 el 2022, okay. O sea que tenía 16 años menos, 20 años. Un prodigio, ¿no es cierto? Claro, queríais ser ese prodigio, queríais construir esa figura. O a lo mejor veníais construyendo esa figura, te venían diciendo los últimos 10 años de entrenamiento, cuando parte un atleta olímpico, 10, 15, antes incluso igual. La esperanza estaba puesta en que en ese juego estuviera ahí. La vaya a romper. Y podíais. Y pudiste. Y la vendiste. ¿Cachai? Entonces, el duelo es como, ya no fui esa figura. Yep. Y probablemente, y acá me estoy metiendo medio de patúo, lucubrando en la mente de esta snowboarder, no hizo un buen duelo hasta
4 ciclos olímpicos más. O sea, no soltó a lo mejor esta pérdida de ya no ser la joven promesa y venía con esta carga nuevamente al siguiente ciclo olímpico y así con la siguiente, hasta que eventualmente, me imagino yo, fue capaz de procesar de manera de integrar este duelo y eso le permite al quinto, sexto ciclo olímpico con el que se encuentra, con 36 años, probablemente ya más madura, se encuentra nuevamente con la victoria. Sí. Entonces, y acá la gente más especialista en biología nos podrá contar un poco, pero yo dudo que sus capacidades físicas hayan sido lo que más mejoró en esos No, de 16 hecho, años. en el artículo del New York Times, que voy a poner ahí el link, Ajá. hablan de eso, de que se dedicaron... El entrenador decía, tus capacidades físicas tocaron un límite. Ajá. Hay un trabajo que ya está hecho. Ujú. Lo que tenemos que trabajar ahora acá, en la mente. Claro. Porque tu mente es la que no te está dejando ganar. Decía, luchabas con esa sombra cada juego olímpico que te tocaba. Exacto. Entonces, claro, ahí tenía un peso que te lleváis encima que el resto de tus competidores no tienen. Exacto. ¿Cachai? Entonces, y esto es la vida, traspasarlo un poco a la vida, porque ya estamos hablando con un contexto de atleta, de juego olímpico. Sí, sí. Nosotros también somos, de cierta manera, nos tenemos que preparar como atletas, pero para la vida real, que es lo que un poco pregonamos en acción. Así es. ¿Cómo construimos ese caparazón de que un fracaso no nos defina como fracasados? O sea, al final, eso no nos define. Una simple acción. Exactamente. Uy, a ver, yo creo que hay harto trabajo que es previo al fallo o al fracaso o al duelo. Medio que si te pilló el momento del fracaso o del duelo sin haber hecho quizás un trabajo previo, indudablemente va a ser más duro abordarlo. Te va a pegar fuerte. Te va a pegar fuerte. Si hay muchas cosas de tu identidad, de tu rol, de tu autovaloración que estén amarradas quizás a una actividad en particular o a una meta en particular o a un objetivo que podemos o no cumplir, claro, ese fracaso se va a sentir como que fracasé como persona, ¿no es cierto?, de manera transversal. Más allá quizás de entender que fracasé en un rol, en un plan y que puedo seguir intentándolo, ¿cierto?, el que se rinde no lleva premio, entonces podemos volver a intentarlo, pero ese trabajo primero que todo tiene que ser previo. Nosotros le hablamos un montón a la gente y acá yo creo que estas cositas van tomando más valor, de que el foco tiene que estar puesto en el proceso y no en el resultado. ¿No es cierto? Y esto, más allá de ser una declaración bonita, tiene una utilidad súper concreta que cuando, por ejemplo, no obtengo el resultado específico que yo estaba buscando, que era a lo mejor 100 kilos de snatch antes de que se acabe el 2025, partí en 80, llegué hasta 98, pero en diciembre cuando probé ese último snatch no me pude los 100, soy un fracasado. Yeah. Versus decir, llevo 365 días trabajando de manera constante en pos de un objetivo, partí en un punto A, avancé hasta el punto Y, le faltó esto para llegar al punto Z, pero eso no me define. Lo que a mí me define es haberme levantado esos 365 días con un objetivo en mente, haber sido constante, haber sido disciplinado, haberlo hecho días que estaba súper motivado para hacerlo, otros días haberlo hecho simplemente porque había disciplina, porque fui capaz de postergar la gratificación de a lo mejor querer ir a comerme una hamburguesa, salir de fiesta, porque tenía que ir a entrenar, porque estoy en un plan. Y todo ese proceso, si yo lo miro realmente de manera objetiva, termina siendo mucho más valioso quizás que ese número en la barra solamente. Sí. Y ahí es donde nosotros tenemos que ir construyendo nuestra identidad. A mí me gusta hablar mucho de que el gimnasio es un laboratorio de identidad. Y es ahí donde yo voy reforzando estas creencias acerca de mí mismo. Voy aunque las cosas se ponen difíciles, voy aunque llevo 2 meses y no he visto ni un progreso, no le he puesto un solo gramo más a esa barra. Entonces, aquí es donde yo creo que encarar el proceso como lo valioso y no el resultado ya nos permite de alguna manera estar más preparados para el duelo, que lo vamos a tener que enfrentar igual si no logramos ese objetivo. Exacto. Pero quizás va a ser menos doloroso, vamos a poder sacudirnos un poco de manera más fácil y vamos a poder seguir trabajando en las mismas cosas sin que esto de alguna manera me robe mi identidad o me robe todo el esfuerzo que yo hice. Claro. Que claramente esta snowboarder no dejó de ser una crack en su disciplina por haber hecho ese truco mal ubicado, ¿cachai? Y haber fracasado. Pero seguro que ella sintió como que se había perdido a sí misma, ¿cachai? Claro. O sea, lo que yo recojo del atleta es que se atrevió a hacer una locura, porque al final tú decís, ¿También? ¿quién es capaz de que se te pase por la cabeza a 20 metros de la meta, saltar, querer darte una vuelta en el aire? O sea, hay 99% de posibilidad de que te salga mal. Ahora,
Eso, extrapolándolo a la sociedad, ¿qué tanto miedo le tenemos a fracasar? Porque le hacemos el quite a fracasar. Yo siento que somos una cultura súper exitista. O sea, Sí, súper. nos tiene que ir bien, nos tiene que ir bien. Si te va mal, cállate, no le digas a nadie. Sí. Pero yo siento que se aprende mucho más de los errores. Cada vez que yo tengo algo donde me va mal, me carga esa sensación de que me va mal, que lo hice mal, que oye, como que me pasa por todo el cuerpo. Sí. Pero ahí es donde más aprendo. Cuando hago las cosas bien, es como, sí, esto es lo que yo sé hacer. Pero cuando me va mal, digo, aquí hay un margen de crecimiento que tengo que aprovecharlo, y ahí normalmente el entorno es el que te ayuda mucho a entender ese feedback. Sí, ¿no era Bielsa el que decía que la victoria es el peor maestro? Sí, Algo sí, así, sí, ¿no? sí. Sí, pues no siempre aprendemos mucho en las victorias. Pero, y acá volvemos un poco a lo mismo, una cosa es fracasar y otra cosa es ser un fracasado, Ya. ¿no es cierto? Y yo creo que la mayoría de la gente piensa que un proceso o un error los define. De la misma manera que la gente piensa que todos de alguna manera lo pensamos, ¿no es cierto? Somos nuestras ideas, Sí. somos nuestras creencias, entonces también soy mis éxitos o mis fracasos. fracaso, sí. En vez de ser la persona que se ha sobrepuesto a los fracasos o que ha sabido manejar bien esos éxitos, siempre de alguna manera sentimos que nos definimos por lo que hacemos. Y creo que en cierta medida, no puedo decir que esté bien, pero es entendible que a través de las acciones es que vamos construyendo también nuestra identidad. Yo no puedo de manera ilusa decir, soy el tipo más trabajador del mundo y nunca trabajo. O soy el tipo más exitoso del mundo y nunca he tenido algunos éxitos. Pero acá, ¿qué es el éxito? ¿Qué es el fracaso? Yo creo que esa pregunta también es súper valiosa para la gente, porque fui a una competencia, no obtuve el resultado que quise. ¿Soy un fracasado? ¿Fracasé realmente? ¿Qué es el fracaso para cada persona? ¿Cómo lo medimos y cómo lo definimos? Yo creo que también es bien importante, porque, claro, si no cumplir cierta marca o no alcanzar un objetivo particular me hace sentir como un fracasado, va a ser difícil lidiar con esa sensación. Y voy a tener que obviamente entrar en un proceso de lidiar con ese duelo. Pero si yo entiendo que soy un ganador, más allá del resultado, lo que le decimos a la gente cuando viene a una competencia, hey, ya estáis acá, ya estáis triunfando, viniste a entrenar, ya le estáis ganando al 95% de la población que es sedentaria, ¿cachai? Entonces, ¿dónde está realmente el triunfo? ¿En haber venido o haber ganado el WOD? Y ahí también yo creo que la invitación es a entender qué es lo realmente valioso, haber sido el más rápido de la clase o haberte cumplido a ti mismo y haber venido a entrenar. Sí. Y en esas escalas como de prioridades también yo creo que, y muchos hacen eso también los atletas, trabajan en eso, en entender qué significa la victoria y el fracaso, porque si no, imagínate, yo como atleta olímpico, ¿cómo soy capaz de sostener ciclo tras ciclo olímpico si lo único que me sirve es la victoria? No. Hay tipos que salieron primero quinto, primero octavo, primero postularon a un proceso olímpico y ni siquiera clasificaron, ¿cachai? Ahí se hubiese acabado la trayectoria olímpica de ese tipo, si se hubiese definido por el fracaso, porque su camino y su trayectoria hubiese tenido que ser perfecta, siempre lineal en ascenso. Esos deportistas probablemente no llegan muy lejos. Claro. Los deportes de combate se ve un montón. El tipo que es undefeated, ¿cierto? Invicto. El weón Ya, claro. La octava pelea pierde. y nunca vuelve a ser el mismo. No soy un ganador. Porque perdió su identidad. Claro. Del intocable. Y la construyó en la victoria. Y la construyó en la victoria. Yo soy intocable, nadie me gana, soy un prodigio, soy la octava maravilla del mundo, ¿cachai? Soy la última bendición del deporte. Sí. Y eventualmente te va a tocar encontrarte con el fracaso. Sí. Sí, yo ahí quería hacer como tocar un temita que creo que tiene algo que ver con esto, y es con cómo nos tomamos el entrenamiento muchas veces, en que nos tomamos tan en serio y a veces nos tomamos la vida tan en serio que sentimos que el trabajo es nuestra vida, después venimos a entrenar y sentimos que el entrenamiento es nuestra vida, y es como todo es y todo define mi identidad. ¿Cómo vamos regulando también que las acciones del día a día? Porque claro, tú decís, nuestra identidad se construye con las acciones que hacemos, pero también eso no tiene por qué una de esas acciones definirnos como nuestra actitud. Entonces, pasa muchas veces que yo veo a alguien frustrado del trabajo, llega a entrenar, lo pasa mal en el entrenamiento, se va frustrado para la casa, en la casa quizás no está viviendo el tipo de vida que quiere, está frustrado, entonces va de frustración en frustración. ¿Cómo hacemos que esas acciones no sean tan determinantes en nuestra identidad o en el día a día al final? Difícil pregunta. Sí. ¿Cómo hacer que las acciones que realmente vamos ejecutando no nos definan? El mindset, ¿no? Tiene que ver con eso, Sí, con en la parte, predisposición. Ya, es que yo creo que ahí está la clave, porque
Sí, sí estoy teniendo constantemente como... no estoy alcanzando las expectativas que me puse de manera permanente, sí que puede ser frustrante y puedo, yo creo, eventualmente sentirme como alguien que nunca está a la altura de las cosas que se propone, ¿cachai? La primera vuelta sería, ¿nos estamos seteando las expectativas correctas? Si yo vengo a entrenar con las expectativas de que me voy a transformar en el próximo Rich Froning, los que me conocen saben que yo probablemente voy a terminar muy frustrado porque hay una alta probabilidad de que yo no me transforme en el próximo Rich, a no ser que Rich Froning tenga un accidente catastrófico, lo más probable es que yo no me transforme en el Que le voy a próximo... competir en máster con discapacidad o algo. Igual, pensándolo, igual me sacaría de paseo Sí, Rich Froning, ¿no es cierto? Mira, y ahí tenía un buen ejemplo, porque ese tipo yo creo que no lo define haber sido el tipo más fit 4 veces y después haber ganado en equipo. ¿Cómo reconstruyó su...? Ese es un gallo que Sí. es un Todoterreno. caballo de trabajo. Sí. El hombre sigue y trabaja y trabaja y trabaja y la identidad que tiene no está necesariamente, quizás un tiempo sí, ahí yo creo que el tipo habla en realidad algunas veces de cómo le costó soltar esa identidad del eterno campeón, pero hoy día el tipo tiene una identidad de ser padre, empresario, coach, hombre de comunidad y se apalancó en cosas más profundas, ¿cachai? Yo creo que en la vida diaria también nosotros nos apalancamos en cosas más profundas, es decir, oye, en el trabajo a lo mejor no la estoy rompiendo, vengo a entrenar, se me cayeron, weón, todos los clines, llego a la casa, puta, y me retaron porque no había sacado la basura, weón, entonces la estoy cagando en todos lados. Claro. También hay otro prisma bajo el que yo puedo decir como... ok, puedo estar teniendo una semana dura en el trabajo, pero he sido capaz de sostener este trabajo demandante por los últimos 5 años, ¿cachai? Soy un tipo que trabaja y se levanta todos los días a trabajar. Y que independiente de que tuvo un día durísimo en el trabajo, después vaya y entrena. Y aunque da un poco de jugo en el entrenamiento, mañana vuelve, ¿cachai? Y ese fracaso no lo define y lo sigue intentando. Y después llega a la casa, después de haber tenido un día intenso, donde aparte igual lo retan porque se le olvidó sacar la basura y hacer un par de cosas en la mañana, igual llega tratando de poner la mejor actitud y entregarle lo mejor a su familia, ¿cachai? Y eso me puede definir, o yo puedo elegir mirar eso como lo que realmente me define, más que decir que, oye, todavía no tengo ese ascenso que quiero, todavía no tengo el clean con 100 kilos, y hoy día no fueron puras risas y miel sobre hojuelas en la casa, ¿cachai? Pero en qué me estoy enfocando también y qué expectativas tengo. ¿Sí? Yo creo que ahí sí que hay algo que, con lo que la sociedad actual no nos ayuda mucho, esta sociedad del éxito, de que todos vamos a ser estrellas, influencers, y la verdad es que no es así, pero tiene que haber un seteo, yo creo, coherente también con nuestras expectativas. Hablaba ahí un poco de que hay que tomarse ciertos resguardos por los escenarios en los que podemos enfrentar, que hay algunas cosas que quizás no nos van a salir como queremos, que van a haber cosas que no podemos controlar. Ahora, está mal tomarse la vida con esa sensación de, ¿sabéis qué? Yo la voy a romper, donde vaya me va a ir bien. ¿Con qué mentalidad sería lo mejor para enfrentar la vida, entendiendo que también tener un mindset positivo tampoco está malo? Y a veces me ha pasado que en ciertas cosas yo, como para mí la creación es 99% energía y 0,01% materia. Entonces para mí es como, vamos con toda la energía y va a salir bien y va a salir. Y generalmente cuando uno se toma así las cosas previamente a que ocurran, salen bien, suelen salir bien. Puede que no pase. Pero en mi experiencia me ha resultado esa mentalidad de, ¿sabes qué? Va a salir bien. Y que esto me queda como, lo venía pensando como una frase que es, prefiero perder que hacer creer que nunca quise ganar. ¿Qué te queda de eso y cómo crees tú que tenemos que enfrentar la vida según tu manual de Javier Montenegro? Manual de Javier Montenegro. Mira, con las que me voy a despachar aquí. A ver, sácate las prohibidas. Las prohibidas. Yo creo que lo primero que hay que entender es que, desde mi perspectiva de vida, el sufrimiento es inescapable. No hay vuelta que darle, vamos a fracasar, las cosas van a doler en algún minuto, van a haber pérdidas, van a haber duelo, y eso te va a pasar sentado quieto en el sillón, encerrado en tu casa, o te va a pasar haciendo todas las cosas que puedas. No hay escapatoria al fracaso, creo yo. Pero puedo entender el fracaso como un punto en el tiempo, como un momento de un proceso, o lo puedo entender como la acción definitoria o el momento definitorio de mi vida, el momento canon. Esa vez que
me bajaron los pantalones en clase y todos se rieron de mí. Ay, ahora eres para siempre el poto pelado. No, pues, ¿cachai? Ese momento no te define. O poto peludo. O poto peludo, va a depender con qué nos encontramos, ¿no es cierto? Después me cuenta su Sí, después te cuento mi detalle. de infancia, exacto. Entonces yo creo que lo primero es entender que no hay escapatoria a la incomodidad, al dolor, al sufrimiento, es parte de la experiencia humana. Y sorry, ahí quizás lo denso, ¿no? Sí. Pero yo creo que eso es parte de. No hay forma de arrancar de eso. Okay. Entonces, ya sea que te resguardes de hacer cualquier cosa, como y ni intentarlo ni siquiera, para evitar fracasar, ya fracasaste. Ya está. Ya. Entonces vaya a fracasar por hacer o por no hacer. El fracaso está asegurado. Ya. Elige el tuyo. Como dicen, elige tu sufrimiento. Ya. Puedes elegir el sufrimiento, entre comillas, sufrimiento, de venir a entrenar y cuidarte y cuidar tu cuerpo, ¿cierto? Toda la vida. O después podías elegir el sufrimiento de estar postrado en el sofá porque te cuidaste y nunca hiciste nada y nunca quisiste ni arriesgarte una lesión. Te vas a encontrar con los dolores a la vuelta de la esquina igual, ¿cachai? Elige cuál querís, un poco, dónde está tu agencia, dónde está tu voluntad para elegir la batalla que va a ir a dar, ¿cachai? A mí siempre me pasa que me pongo a pensar en el post haber hecho eso que tanta estrés me causaba y que tanta sensación de que podía fracasar me generaba. Y siempre pienso en cómo te vas a sentir después, Manuel, de haberlo logrado. Claro. Y eso me moviliza más que decir como, chuta, no creo que salga. Pues sabes que yo te cambiaría la frase, porque cómo te sentirías después de haberlo logrado es cómo te vayas a sentir después de haberlo vivido. ¿Ya? Porque el logro te pone la carga de que te tiene que salir bien. Ya, sí, es como que tú me digáis que yo tengo que inscribirme en una carrera solo si la voy a ganar. Ya, sí. Está buena la corrección. Una maratón este fin de semana. Sí. En el Maule, mi zona, ¿no es cierto? Hermosa maratón. Sí. Saludos a Sarita que la recorrió, se convirtió en maratonista. Se mandó un 42K. Nuestra community manager, ya. Tremendo ejemplo la Sari. ¿El éxito solamente era que la Sara ganara la carrera? No, para nada. O sea... ¿Era solamente que completara la carrera? ¿O también hay un éxito en todo el proceso preparatorio que estaba haciendo la Sara? Sí. ¿Cachai? Que no... Oye, corrió 41 kilómetros, tuvo una lesión en el kilómetro 41. Va a ser doloroso, seguro. Va a tener que lidiar un poco con una pérdida, seguro. Sí. ¿Eso lo hubiese definido? ¿O hubiese quitado todo el esfuerzo? ¿Le hubiese robado todas las habilidades que desarrolló para poder completar ese 42K? Yo creo que ahí es donde la gente de repente se pierde, donde muchos nos perdemos y no nos damos cuenta que lo valioso no es el logro. Lo valioso es la persona en la que me tuve que transformar para lograr eso. Sí. Y ahí está la ganancia. Está el aprendizaje. Y ahí... Está el aprendizaje. A lo mejor no... ¿Qué te lleva ahí para el banco? Todo ese aprendizaje. No necesariamente el logro. No necesariamente el logro. No es solo la medalla, ¿cachai? Exacto. Es la capacidad que ahora tenés de correr 42K. Sí. La medalla que hay tirada. Pero lo que te demostraste a ti mismo, lo constante que fuiste, el esfuerzo que le pusiste, haberte demostrado que puedes poner un objetivo y cumplirlo. O al menos trabajar de manera permanente en pos de ese objetivo por meses, años a veces, es más valioso que la consecución misma. Perfecto. Y ahí también es donde pasa algo bien choro, donde algunos atletas olímpicos, por ejemplo, ya que sabía que un poco me habíais soplado que íbamos a hablar de los procesos olímpicos, hay atletas olímpicos que se encaran o se enfrentan a procesos de duelo una vez que son campeones. Ok, sí. ¿Ya? ¿Y ahora qué queda? El abandono, como ya... ¿Y ahora qué hago? Pues? Yo pensé que mi vida iba a tomar sentido y que todo iba a funcionar y que mis problemas personales y que mis problemas de personalidad a lo mejor y mis problemas para relacionarme con el mundo, todo iba a estar bien una vez que yo tuviera esta medalla de oro. Al fin el mundo iba a saber que yo soy valioso, que valgo la pena. Si no construiste ese valor a través de los procesos que viviste, poner afuera como una cosa extrínseca este reconocimiento también te expone y te va a poner en una posición muy endeble y probablemente dolorosa, porque aunque hagáis todo bien, vaya a tener críticos, vaya a tener gente que diga como, bueno, pero le tocó una generación fácil para sacar el oro. No, es porque fue en su casa. En su casa fue local. Fue local, pues entonces por eso... Tenía todo el público a favor. Tenía todo el público a favor. Sí, hay muchas de esas cosas. Bueno, y los futbolistas también tienen que construir el post-deportista. El post-deportista, ganado todos los laureles del mundo, pero haberte retirado en la cima, cumpliste todo. Claro. Igual en algún momento se va a acabar. Se va a acabar. Igual te vas a tener que encontrar con el duelo o el fracaso, con la pérdida. Tremendo. Oh, mira, frase que me encanta, yo el de las frases, el duelo, todas estas pérdidas es el precio que pagamos por haber valorado algo de verdad en la vida. Un ser querido, un rol, una identidad, ¿cierto? ¿Estáis dispuesto a pagar ese precio? ¿Estáis dispuesto a pagar ese precio? Es como el dolor del duelo es horrible,
pero el dolor de a lo mejor nunca haber tenido un ser querido por el cual o echar de menos. No haberlo intentado, por lo menos, ayudar. Claro. Yo creo que eso es aún más feo, Sí. y no solo que uno lo crea, montones de estudios de qué se arrepiente la gente en su lecho de muerte de lo que no hicieron, Sí. o sea, no de lo que hicieron. Sí. El principal fracaso es no haberlo intentado. Claro. Y ese para mí es un riesgo invisibilizado de la pasividad o de la inactividad. Si no hago nada, no la vendo, no va a pasar nada, ¿cachai? No voy a fracasar. Ajá. Ya fracasaste. Sí. Perdí el 100% de las oportunidades también. que no tomáis, ¿no es cierto? Entonces, ahí ya está la primera caída, no intentarlo. Ya. Estamos puestos en este mundo para intentarlo, ¿no? Me gusta. Yo te comenté un poco lo del entorno y cómo el feedback también ayuda a, oye, céntrate en lo que sí puedes controlar, céntrate en dónde yo quiero que pongas tu valor. Sí. ¿Qué otras herramientas podemos conseguir como para que el fracaso no nos pegue tan duro? Si nadie quiere que le duela el fracaso. Entonces, Absolutamente. ¿qué tenemos que construir? Yo creo que el entorno es importante, ¿no? Mucho, por ejemplo, de los estudios respecto del duelo, hablan de que uno de los mayores factores como de alivio es que sea acompañado. Ya. Y por eso también a veces es tan doloroso, por ejemplo, cuando uno se lesiona. Porque no solo perdí mi actividad diaria de regulación emocional y mi espacio de relajación, también perdí mi tribu. Entonces, es más potente todavía el duelo. Perdí mi identidad, perdí mis herramientas de regulación emocional y perdí mi tribu, mi comunidad, mi espacio. Ese puede ser incluso más doloroso todavía. Por eso nosotros, ¿qué le decimos a la gente? Venga igual, le adaptamos la clase, Sí. no puede ni moverse, venga a tomarse un café con los compañeros, venga a darse una vuelta, venga a saludar. Lo que no entienden es que, claro, tenemos que cubrir esa patita de tribu. No podéis quedar solo en tu tribu, en la comunidad. Ok, me lesioné, pero vengo a hacer kine. Y después me quedo un ratito y vengo, ojalá a la misma hora que antes hacía clase. Eso, ven. Y después me quedo con mis compañeros, ¿cachai? Mantengo esos espacios, a fin de cuentas. Entonces, tener una tribu de apoyo es súper importante. En los procesos de duelo es lo mismo. Dicen que la gente que sufrió un duelo importante, de lo que más necesita es estar acompañado en ese momento. Lo otro, creo que es entender que el duelo es un proceso oscilante. Ya. Acá me carga cuando se critican a las teorías pasadas, porque siempre es más fácil hacer el análisis con el diario del lunes debajo del brazo, ¿no es cierto? Y ahora está como muy no criticada, pero ya no es válida en tanto, ¿cierto? Cuestionada. Está cuestionada, está en tela de juicio en la mirada clásica del duelo, con estas 5 etapas. Sí. ¿No es cierto? Que uno decía negación, ira, se me falla la memoria, negación, ira, negociación, depresión, aceptación. Perfecto. Ahí están las 5, ¿no es cierto? Y nos contaban que el duelo era este proceso más o menos lineal, Ajá. que yo tenía que ir pasando por todas estas etapas, ¿cachai? Y que eventualmente iba a llegar a esta resolución sana, saludable, de aceptar lo que me había pasado. Ya. Si bien no es un proceso lineal, sí fue la primera aproximación que alguien tuvo a entender el duelo como un proceso con etapas que hay que ir viviendo. Que no son así de lineales, que no van en ascenso, pero que sí es un proceso que va a tener distintas etapas. Hoy día, claramente, la psicología, la neurociencia entiende que es un proceso oscilante, que yo puedo ir y volver en ese proceso. Y yo creo que ese es un primer insight súper valioso. Aquí no hay nada que superar. Ya. El duelo no se supera, se integra. Yeah. Yo no aprendo, o sea, yo aprendo a vivir con esa ausencia y encuentro mecanismos para recordarla. Pero no es que en algún momento diga ya, ahora ya se acabó esto y a los 20 años puede ser que yo hable de un familiar que ya no está y que todavía me dé pena. ¿Sabes? Pero Sí. puedo hablar, está integrado, no lo niego, no desaparece de... Entonces ahí vamos hablando como de un proceso de duelo más integrado, ¿cachai? Perfecto. Entonces yo creo que una primera herramienta es eso, entender que es un proceso que oscila, tenemos nuestra comunidad, entendemos que es un proceso que va como en este ida y vuelta, Sí. a fin de cuentas. Y de alguna manera también entender que lo que veníamos hablando Sí. es parte de la vida, estos procesos de pérdida. Y si yo tuve un vínculo profundo con una persona, con un rol, con una actividad, el costo es que eventualmente ese rol o esa persona quizás no van a estar. Entonces, entenderlo esto como parte de los procesos naturales, creo que también ayuda a veces un poquito con esta negativa frente a querer aceptar la pérdida. Entender que también después de eso se puede avanzar. No puede ser a lo mejor la pérdida de un ser querido, pero la pérdida de una identidad. Yo era el fuerte, Ya. yo era el más capaz, ¿cachai? A lo mejor ahora ya no voy a ser el más fuerte.
pero puedo seguir siendo un tipo muy fuerte. Sí. Puedo seguir siendo muy capaz en otras áreas. O puedo resignificar lo que significaba ser fuerte. A lo mejor a tus 20 años ser fuerte era tener un peso muerto de 200 kilos, ¿cachai? Hoy por hoy ser fuerte es no dejar de moverte y tener toda la energía para bancarte el día a día, para aguantar a tu familia, ¿cachai? Ser fuerte, weón, es andar con tu hijo en brazos y que no te cansís tanto y que puedas hacerlo. Vamos resignificando también lo que significa cada cosa en cada etapa. Perfecto. Eso también yo creo que son tan buena esa herramienta para el día a día. Y a la base está para mí siempre el autoconocimiento. Ya. Si no sabemos quiénes somos y lo que estamos buscando y en pos de qué estamos trabajando y qué estamos construyendo, la vida se va a sentir como que me va pasando por encima. Sí. Los valores que uno tiene. Los valores, sí. ¿Cuál es tu brújula cuando las cosas se ponen difíciles, cierto? ¿A qué cosas recurro? Un poco... El tipo decía que los valores te ayudan a tomar menos decisiones cada día. Claro. Al final, cada acción que hacemos está filtrada por esos valores y si al final vas a estar pensando en qué decisión tomo en esta acción que me viene, gastas más energía. Entonces, claro, autoconocerse para definir tus valores y para tomar acción en base a esos valores. Porque los valores nos dan un marco operativo y tanto como en la pérdida de un ser querido, en la pérdida de un rol, de una actividad, lo que sea, uno puede entender que esa persona o ese rol puede vivir a través mío. O sea, que yo nunca realmente lo pierdo. Y acá la sabiduría popular es bien potente cuando te dice como, no, esta persona sigue viviendo en nuestros recuerdos, en nuestros valores. Entonces, que la actividad de alguna manera siga viviendo en tu vida. Como, ok, ya no puedo entrenar CrossFit de la manera que me gusta todos los días, pero igual yo soy alguien que siempre entrena. Sí. Y si son 10 minutitos en la casa, me lesioné la pierna y puedo hacer puras cosas de los hombros para arriba, lo hago. Salir a caminar un poquito. Yo soy una persona que siempre se cuida. Todos los días hace algo por cuidarse. Antes era poder entrenar CrossFit a full. Ahora que estoy lesionado, es hacer mi kine y mi movilidad. Entonces, como también los valores que nos dejó la actividad, la persona, el rol, siguen existiendo en mi vida, más allá de que ese rol específico no esté, también son como mecanismos para lidiar con esta pérdida y entender que no lo perdí todo. Okay, ya no puedo entrenar como me gusta, pero sigo siendo la persona en la que me convertí cuando entrené y voy a poder seguir siendo esa persona una vez que me recupere de esta lesión, que, no sé, hay gente que vive duelos, por ejemplo, porque se va de país y emigra. Sí. Y perdí un rol, y perdí una tribu, y perdí un círculo. Y eso también es importante, como te digo, entenderlo como proceso. Bueno, acá estamos medio dispersos, pero a la base, entender que uno de los duelos más difíciles son los que no se reconocen. Yeah. Y aquí también es importante decirle a la gente que cuando yo tuve una pérdida en el box, tuve una lesión, pasó algo de esta característica, estamos frente como a un mini duelo. No quiero equipararlo a lo que puede ser la pérdida de un ser querido, pero sí hay que entender que son procesos que viven en ese vecindario, obvio, en el vecindario del duelo, de cómo enfrentamos la pérdida. Y las mismas herramientas que son válidas para enfrentar una pérdida tan potente como uno de nuestros seres queridos, también son aplicables a pérdidas, entre comillas, más pequeñas. Es que no quiero hablar de grandes o pequeñas porque lo que significa cada actividad, cada rol para cada persona, no quiero entrar en eso. Pero pérdidas que, insisto, pueden al lado de perder un ser querido no verse tan potente, pero reconocerlas como tal. Oye, perdí un rol, perdí una actividad, algo que me gustaba, algo que tengo que encarar esto de una manera... ¿cómo decirlo? Consciente, concienzuda. Sí. Tengo que entender que es un proceso a superar. Clarísimo que lo primero que no tenemos que hacer es barrerlo debajo de la alfombra y hacer como que aquí no ha pasado nada y seguir adelante. Reconocerlo, identificarlo, ponerle nombre, que al final tú decís como es un duelo, ya, reconócelo y descríbelo. Son las mismas herramientas de regulación emocional que podemos aplicar para otras cosas, como ¿qué perdiste realmente? Ya, claro. Ponle nombre a ese duelo. Sí. ¿Qué fue lo que se perdió? ¿Qué emoción? Mira, esta tríada a mí me gusta mucho. ¿Qué se perdió realmente? ¿Qué emoción me genera esa pérdida? Perfecto. ¿Y cómo lidio con esa emoción? Ok. Entonces, ¿qué perdimos? ¿Qué me genera? ¿Y cómo me hago cargo de lo que me está generando? Me acuerdo de un fracaso que tuve que... Bueno, he tenido varios fracasos en mi vida. Yo me acuerdo de más de uno. Pero... Sí, claro. Pero me acuerdo cuando no quedé en Chilevisión. Quería hacer la práctica en Chilevisión en deporte. Y de hecho la entrevista me la hizo mi profe de tele, que era Cristian Arco. Que, lo vendí. Se va a enterar, me van a funar. No, nadie se va a enterar de esto. Vayan a dejarle receta a Cristian Arco, por favor. Por no dejarme entrar a Chilevisión.
Y yo iba preparado y todo, tuve la entrevista, sentí que me había ido más o menos bien, me conocía a Cristian, había como cierta buena onda. Ajá. Y me entero el otro día que no quedó. Que quedó un chico que tenía más experiencia que yo, creo, o tenía más aptitudes, no tengo idea. Pero por suerte me contestó y me dijo que tenía que mejorar. La sensación de pérdida era tremenda. Entonces, ¿cuál era la primera observación que había que hacerse? ¿Qué es lo que perdimos? Ya, ¿qué perdí? No tener la experiencia en tele. Eso sentí que perdí. Como, chuta, no pude entrar al mundo de la tele. Eso sentí que perdí. Como sabiendo que tenía más opciones. ¿Cuál es la siguiente ¿Qué pregunta? emoción te generó eso? Me generó un poco de temor. Es como, Más que pena, ¿no es cierto? no, ¿Te temor. cagaste susto? Sí, como, ¿Qué chuta, hago? ¿no alcanzo para esto? ¿Y qué hago ahora? ¿Y si no era esto, qué cosa? Porque para mí, yo estudié periodismo para meterme a deporte, Ajá. en la tele. Ajá, Entonces, ¿me estáis diciendo que no es este el camino? Claro. Ya, eso, temor, como un poquito de rabia, como de chuta, pero si estoy haciendo las cosas bien. Ya tenía 22 años, 23 años, entonces uno jura que ya la sabe todo. ¿Y la otra? ¿Qué hiciste con la emoción que se te generó? ¿Fuimos capaces de nombrarla Ya. bien en ese minuto? ¿Recordáis? No, yo no tenía las herramientas que tengo ahora. Entonces, muy entre comillas fracaso, Sí. porque uno podría decir como, ¿qué son los procesos de selección laboral si no es esto? Postular, que no te llamen, postular a otro, que te llamen. ¿No era siempre quedar? ¿No era siempre quedar? Me entero ahora que A los ver, me procesos acabo no de eran siempre enterar. quedar. Y cachai que ahí es donde uno dice, lo peor que te ha pasado es lo peor que te ha pasado. Uno puede decir, oye, ¿cómo sentiste eso como un fracaso? Puta, fue tu primer fracaso laboral. Lo sentí ¿cachai? duro, Lo sí. sentiste, weón, como la weá más mala que te podría haber Obvio, pasado. ¿Por sí. qué? Porque no era que el Ema no quedó en una entrevista. Es que ya no va a tener la oportunidad de ser el periodista deportivo en tele que él había pensado. Exacto. O sea, el duelo había que hacerlo no por lo que no fue, sino por lo que ya no va a ser. Ni siquiera es que no Exacto. entré a televisión, es que yo ya no voy a poder ser un periodista deportivo de tele. Listo, claro. Tenías que abandonar ese rol. Sí. Y claro, en tu caso dijiste, y espero que también hayas dicho, no es que aquí se acabe el mundo, no es que solamente en esta entrevista No, se claro. me acabaron mis posibilidades de ser periodista deportivo. Lo que me está faltando acá es aprender de algunas otras cosas y podré volver a postular el día de mañana. Lo que yo quiero quizás es trabajar en deporte, y deporte no solo se puede trabajar, ¿cachai?, en el fútbol. Claro. Era lo que entendía a lo mejor a esos 22 años, pero también yo te diría, ¿dónde estáis parado hoy día? Claro. Trabajando en deporte, Sí. estilo de vida. estilo de vida, Sí. y si hubiésemos puesto las expectativas de lo que tú querías quizás lograr con este trabajo como periodista deportivo, futbolero, es lo que tenía hoy día. Sí. Entonces, no se ve o no se veía en ese momento como lo que planeaste, pero ese mini fracaso fue parte intrínseca del éxito que Total. eventualmente pudiste lograr. Entonces, hacemos la vuelta más larga y uno dice, ¿fue un fracaso? A largo, mirándolo en perspectiva, no. No. Sí. Ahora, si eso te hubiese definido y te hubiese dicho, ¿sabes qué? Yo no sirvo para el periodismo. O sea, compadre. el fracaso se define posterior a que ese acto haya ocurrido, porque... Más o menos. Es que O sea, obviamente siempre se definen las cosas después, pero lo identificas como tal, Sí. posterior y con tiempo después de que haya pasado, porque al final Sí. lo miráis 2 días después, fue un fracaso. O sea, no estoy trabajando en televisión y yo hoy día debería estar trabajando en televisión. Entonces, claro, fue un dolor que hoy, a la larga, yo lo resignifiqué como algo Exacto. positivo para mí. Exactamente. Sí. Oye, se nos fue al carajo la hora. Pasó muy rápido el tiempo. Solamente te quería hacer... Y quedan muchos temas por hablar, pero quiero que Vamos a sea tener que hacer otro capítulo, viejo. A ver, me gustaría que fueras mi invitado Vamos con constante, eso. ahí cada 2 semanas. Me gustaría que estuvierais conmigo conversando de Nuestro estos problema temas. va a ser siempre el mismo, que se nos pase la hora. Que al se nos carajo. pase la hora, la verdad es que sí, ya. Simplemente unas preguntas para cerrar. Una especie de pimponeo. Rapidito. ¿Qué tan fitness te sientes hoy? Te lo pregunté hace 2 semanas, pero es una pregunta que me gusta hacerle a mis invitados. De 1 a 10. De 1 a 10 y con respecto a ti mismo. Un 8. Un 8. Mira, se tira para esto ya. ¿Qué te emociona? La vida, o vivir. ¿Vivir? Sí. ¿Qué te preocupa? La vida, vivir. Cambia la respuesta, po, hombre. Algo, ábrete. ¿Qué es lo que te preocupa hoy día? No aprovechar la vida al 100%. Ya, perfecto. ¿Qué no puede faltar en tu día perfecto? Una risa. ¿En qué otra época de la historia de la humanidad te hubiese gustado vivir? Caballero medieval hubiese estado bueno. Un hábito curioso que tengas. Curioso, para gente puede no ser curioso, entonces, un hábito
Llamativo. Lo primero que hago después de despertarme es tomarme medio litro de agua. Ya, me gusta, me gusta. Una idea que escuchaste hace poco y te gustó, te resonó. ¿Te acordáis? O sea, sí que te acordáis. Po. Hoy día lo que conversamos. ¿Sí? Sí, el duelo es el precio que pagamos por haber amado, valorado de manera intensa. Qué Me encantó. lindo, qué lindo, qué lindo. Algo que te haga sentir poderoso, Javier Montenegro. Algo que me haga sentir poderoso. Fuerte, capaz, hábil. Ganarle los huevos a Lema. Ahí me tocaste, ya. No, hablando en serio, que me hace sentir poderoso. Hacer sentir bien a mi familia, weón. Ya, sí, sí, ya, perfecto, me gusta. Buen cierre. Oye, Javier, muchas gracias por estar hoy día conmigo. A ti, man. Buenísima invitación. Espero volver y que sea tan agradable la conversa como esta y como las conversas que siempre tenemos. Gracias a todos. Chau.